El Fondo de Protección Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. María, de abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada, Olga Ramos. Es profesora, analista de políticas públicas en educación, además miembro de la Asamblea de Educación. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tocar el tema educativo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el reinicio de clases presenciales en nuestro país. Hemos compartido con la audiencia la reacción de distintos gremios que coinciden en afirmar que no hay condiciones para este regreso. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bienvenida. Bueno, lo primero que quería decir es que el acto que transmitieron el día 24, que duró cerca de 2 horas, fue más propaganda que anuncios concretos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la segunda presentación pública de esta nueva instrucción la hizo la ministra en un programa de radio, un programa que tenía transmisión en video por BTV, me imagino que también estaría en televisión, donde hizo alguna mención a lo que había dicho Nicolás el 24, pero tampoco explicó con claridad a qué se debía y cómo se iba a desarrollar, porque hay una manía propagandística de decir con frases que no necesariamente significan lo que la gente entiende, afirmaciones que no son estrictamente ciertas. Voy con ese detalle. En el llamado, Nicolás dijo 100% de clases en todos los turnos. Y por otra parte dijeron, y se recogió en algunos medios, normalizar al 100% las clases. Eso de ninguna manera significa que si tú vas a mantener las medidas de bioseguridad, estemos hablando de que el 100% de los estudiantes van a estar todo el tiempo en aula sin tomar en consideración que una de las medidas de bioseguridad es el distanciamiento. Entonces, las escuelas tienen que resolver eso. Pero por otro lado, y esto ya está más dirigido a lo que tú estabas planteando como pregunta, el que se diga que se va a normalizar al 100% no significa que ayer el 100% de las escuelas en todo el territorio nacional pudieran comenzar las clases. Entonces, en este proceso donde hasta ahora la pauta ha sido que el retorno es progresivo, respetando las normas de bioseguridad, tú no puedes hacer un anuncio donde la cifra de referencia sea el 100%, porque eso hace que las familias se confundan pensando que sus muchachos van a estar desde el día siguiente en adelante todos los días en clase, a todas las horas, y tampoco significa que en aquellas escuelas donde no hay condiciones, que son muchas, se vayan a abrir para recibir a los estudiantes sin haber resuelto los problemas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que no están resueltas? Hay condiciones en términos de servicios públicos como agua, electricidad, que se ha incrementado el problema de los apagones en las últimas semanas, el transporte y la alimentación, que no necesariamente llega a todas las escuelas, y eso ya lo sabemos, que no están garantizadas. Tú, si no tienes esos servicios, no puedes hacer que la escuela funcione de manera regular. O sea, si los estudiantes no tienen cómo llegar a las escuelas porque no hay transporte público, o los docentes no tienen cómo pagar el transporte público, pues obviamente no tienes la posibilidad de que todo el mundo asista. Lo mismo sucede con las condiciones de la escuela, de la infraestructura y de los servicios públicos como el agua y la electricidad. Si no tienes agua, no puedes garantizar bioseguridad en una escuela, a menos de que el Estado garantice que te pueda dotar el agua a través de camiones cisternas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se ha hecho de eso
a lo largo de este tiempo para garantizar que eso efectivamente funcione. Pero yo quería hacer una acotación adicional que tiene que ver sobre el estado de la infraestructura, mejor dicho, con el estado de la infraestructura. En esa presentación que hizo Nicolás el día 24, se mostró la entrega de 5 escuelas en todo el país. 5 escuelas, de todas las que hay. O sea, estamos hablando de 29,000 planteles y de los cuales el 84% de los estudiantes estudian en escuelas oficiales, es decir, que como el 80% puede ser escuelas oficiales, de las cuales la mayoría son escuelas nacionales, por lo que tú esperarías que las escuelas estuvieran todas en óptimas condiciones. Y se mostraron solamente 5, 2 en Caracas, 1 en Táchira, 1 en Falcón y 1 en Miranda. Esas escuelas habían recibido mantenimiento mayor, y en algunas de ellas dijeron, por ejemplo en la del Táchira, una de las personas que habló dijo que esa escuela tenía 30 años de abandono. Cuando uno escucha una cifra como esa, cuando ve hay un video de la escuela, de la primera que se entregó, que fue la Francisco Pimentel, que fue donde se hizo el evento, hay un video donde se muestra cómo dicen ellos que la recibieron hace unos meses y lo que hicieron para hacer las reparaciones. Y yo mientras estaba viendo esa presentación me preguntaba, pero hace 30 años significa que durante estos 23 no hicieron nada. Y si estamos hablando de la Francisco Pimentel, que estaba en esas condiciones tan deterioradas, me pregunto yo, ¿cómo es que la recibieron hace unos meses? Entonces hay un problema en términos de que si se maneja la información oficial solamente como propaganda, que fue lo que se hizo en ese momento. Además se dijo que se iba a hacer un balance de una gota de amor para mi escuela y no hicieron ningún balance. Uno dice, bueno, si no hay información pública, ¿cómo sé yo que efectivamente las escuelas están en condiciones? ¿Cuántas escuelas están efectivamente en condiciones? ¿A cuántas no se les está cayendo la infraestructura? Porque si hay escuelas que ellos reconocen que estaban abandonadas desde hace 30 años y ellos no hicieron nada durante estos 23, pues obviamente está claro que lo que se ha dicho durante mucho tiempo, que es que el programa de mantenimiento y renovación de la infraestructura escolar ha estado totalmente abandonado y no ha funcionado como es. Entonces, hace falta información oficial que diga con precisión cuántas escuelas están, en qué condiciones están, cuál va a ser la inversión. Y con respecto al tema de la inversión, quiero agregar otra cosa más, y perdóname que me alargue con esto, pero en medio de esa presentación, Nicolás le dice a la ministra que le pida los reales, además en un tono así como muy informal, que le pida los fondos para entonces hacer la renovación de la infraestructura y hacer el mantenimiento de la infraestructura. Y la pregunta es, ¿no está hablando con la ministra de Educación que debe tener un plan de mantenimiento de la infraestructura escolar de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo para poder ejecutarlo con unos fondos que deben conocerse con anticipación? ¿Cómo puedes decirle tú a la ministra, pídeme los reales? O sea, es una falta de seriedad absoluta que se demuestra cada vez que se hace una alocución de este tipo, modo propaganda, porque lo que les parece importante es hacer una muestra de 5 escuelas, porque con eso supuestamente marean a la gente, pero en el fondo no están manejando la información que tienen que manejar. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme no solo a las condiciones de la infraestructura, también a la situación del salario. Veíamos una manifestación justo comenzando la semana. Griselda Sánchez, el dirigente sindical del Magisterio, decía que el sueldo o los salarios no alcanza para nada y está muy lejos de lo que establece la Constitución y mucho menos los acuerdos, los contratos colectivos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos. Conexión 750, hablando acerca del regreso a clases presenciales en nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Olga Ramos, es profesora, analista de políticas públicas en educación, forma parte de la Asamblea de Educación, y yo le he dado una inquietud que tiene que ver con las reivindicaciones salariales. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Vimos una manifestación de los docentes de primaria, secundaria, pero también ¿ocurre algo parecido con los profesores universitarios? ¿La escuchamos? Mira, en términos salariales, la situación de los docentes, tanto de los de educación básica, que incluye inicial, primaria y media, como los de educación universitaria, es excesivamente precaria y es inaceptable, sobre todo por el rol que están jugando. En estas declaraciones que hicieron tanto Nicolás como la ministra, hicieron mención a que el salario se ha mejorado y que se está avanzando hacia el salario digno. Y en la locución del 24, Nicolás dijo que se había firmado unos acuerdos con los gremios docentes. Sin embargo, el nuevo contrato colectivo no está firmado. No, una cosa es que el Estado diga que va a mejorarlo y que con eso se llegue a por lo menos una comunicación con los gremios, y otra cosa muy distinta es que se firme un contrato colectivo que establezca un aumento salarial. Lo que nosotros hemos sabido en estos días es que los docentes están muy preocupados porque muchos de ellos durante la pandemia han tenido que trabajar en actividades complementarias o diferentes a las de docencia para poder ganar lo suficiente como por lo menos para comer. Si se mantiene el llamado a que las actividades tienen que ser 100% en todo el horario, pues muchos docentes tendrán que escoger entre seguir ejerciendo la docencia o seguir dedicándose a la actividad complementaria porque tienen que mantenerse, comer y darle de comer a su familia. Y hasta ahora hemos visto
que hay muchas protestas por parte de los docentes que no se terminan por el anuncio que se hizo el 24 y que en algunos casos se registraron pagos irregulares. Es decir, tenían que hacerle el depósito de una quincena y no se depositó completa, sino que se depositó el resto unos días después. Entonces los docentes tampoco pueden planificar tomando en consideración que van a recibir unos fondos si los reciben de manera irregular. Entonces, la situación es muy grave. Ahora, Griselda Sánchez ofrecía unas cuentas, no sé si se aplica a todo el gremio de los maestros. Ella decía, por ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando $82 mensuales. Bueno, decía, esto significa un aumento de 3, 4, 5 dólares hasta $82, que está muy lejos de lo que representa la canasta alimentaria y ni hablar de la canasta básica. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. No hay mucho que agregar sobre eso. Yo creo que cualquier persona que tenga que cubrir los gastos de una familia sabe que con $82 no se puede cubrir los gastos de una familia nunca. Y si tú a eso le pones, le agregas los gastos, los costos de transporte que tienen que asumir los docentes diariamente para ir y volver a la escuela, obviamente se incrementa mucho más el costo de su vida. Por lo tanto, no tiene ningún sentido anunciar como gran logro que sean que para el docente 3, que es el docente de categoría intermedia, el aumento llegue a $82. Y además hay una cosa adicional, y es que en algunos ámbitos los docentes han hecho ver que había ciertos beneficios laborales que estaban asociados a la contratación que eran complementarios al salario. Sin embargo, algunos de ellos desaparecieron, como la atención en salud, se hace de forma puntual, y otros fueron incorporados al salario. Por lo tanto, el monto sigue siendo el mismo sin tener los beneficios adicionales. Entonces, eso de hecho es una rebaja. Entonces, ese tipo de detalles es importante que la gente los pueda tener en consideración, porque los anuncios siempre tienden a desvirtuar lo que está realmente sucediendo. Se convierte en una mala información para, como le estaba diciendo al principio, garantizar propaganda, pero no hay ninguna mejora real. Otro dato tiene que ver con el porcentaje de menores venezolanos que están vacunados contra el COVID-19. La ministra del régimen, Yelitza Santaella, hablaba de más del 70% de los pequeños en nuestro país. Hay quienes aseguran que esto no se corresponde con la realidad. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Mira, sobre eso tenemos el mismo problema de la información, pero si nosotros vamos con una lógica mínima a analizar lo que está sucediendo, nosotros sabemos que para que una vacuna sea efectiva tiene que tener por lo menos 2 dosis, y las dosis están separadas temporalmente. Si comenzaron a vacunar a los estudiantes en el momento en el que lo dijeron, no necesariamente los estudiantes tienen las vacunas completas, todas las dosis aplicadas, y no necesariamente han llegado a todo el país. Sin embargo, es importante saber que una de las cosas que también anunció la ministra es que iban a continuar el proceso de vacunación. Entonces, ante un dato tan importante como ese, lo que se hubiera esperado que el ministerio publicara, por cierto que la página del ministerio no se ha actualizado desde hace semanas, pero que la página del ministerio tuviera un mapa donde dijera: en este estado, en este municipio y en esta escuela está vacunado el 30% de los estudiantes con la primera dosis, les falta la segunda dosis, y así que la gente pueda ver claramente en cada escuela cuántos niños están efectivamente vacunados, cuántas dosis tienen, para entonces saber cómo manejar el protocolo de bioseguridad, porque eso es un elemento que afecta directamente en el diseño del protocolo, en el ajuste que se debe hacer del protocolo de bioseguridad para cada una de las escuelas, porque se supone que por la naturaleza de la pandemia y por la naturaleza del sistema educativo debe ser peculiarizado. Pero si
nosotros sabemos que el mismo ministerio reconoce que no están vacunados todos los estudiantes. Es importante saber cuáles están vacunados, cuántas dosis especialmente, y dónde hace falta que se haga intensivo la vacunación de ahora en adelante. Ahora, ¿esto qué impacto puede tener? Es decir, tomando en consideración el avance de la pandemia, a pesar de que las cifras ahora mismo, al menos las oficiales, hablan de un número muy reducido de casos en comparación con lo que se registró al inicio de la epidemia. La escuchamos. Pues mira, en términos de impactos podríamos hablar de varias cosas, pero yo quiero tocar dos específicamente. Una es que la dinámica en las escuelas se haga muy irregular porque las familias no tengan recursos para que los niños vayan a las escuelas, porque las familias no tengan confianza en la seguridad de la vacunación y en la bioseguridad, y entonces la dinámica misma de las escuelas genera un poco de caos, lo que impide que todos tengan acceso a educación de calidad. La otra cosa asociada a eso mismo es que todos los docentes de la escuela estén activos y que los docentes que estén activos tengan la formación profesional para dar sus clases como debe ser. Pero esa es una parte del impacto. La otra parte del impacto es un impacto a mediano y largo plazo que ha pasado bajo la mesa en ese país, a pesar de que en el resto de América Latina, por cierto, es un tema que se ha tocado y en muchos países del mundo también. Y es el atraso en los aprendizajes. De hecho, en algunos países se está hablando del riesgo de una generación perdida en contextos en los que ha funcionado el sistema educativo 500 veces mejor que aquí. O sea, eso es importantísimo tomarlo en consideración. O sea, hay muchos países preocupados por la pérdida de aprendizaje en condiciones, cuando los aprendizajes en pandemia se han dado en condiciones y con muchísima más calidad que en Venezuela. Y además se han dado para todos, no como aquí que se han dado para unos sí y para la mayoría no. Entonces, ese riesgo de la falta de aprendizaje se tiene que estimar y trabajar, y para eso es imprescindible evaluar, y yo no me canso de volver a tocar el tema. Es imprescindible que si ahora se va a ir de forma progresiva hacia el 100% de la participación de los estudiantes en la aula y el 100% de las actividades a lo largo del horario escolar, exista un proceso de evaluación que permita saber, primero, qué sabe, qué logró aprender y qué no logró aprender cada uno de los estudiantes, cuál fue inclusive qué dejó de aprender y qué desaprendió. Y la otra cosa es cuál es el nivel de formación de los docentes, porque tenemos muchos maestros que son egresados de las misiones y tenemos algunos chambistas que están ocupando cargos docentes que no tienen la formación profesional para poder dar clases. Y siempre hay que recordar que un maestro que no sabe lo que tiene que enseñar no puede enseñarlo, pero además un maestro que no sabe cómo tiene que enseñar eso al grupo de estudiantes con las características que le correspondió, pues tampoco puede enseñar. Tienes que saber lo que tienes que enseñar y cómo enseñarlo. Para eso tú tienes que evaluar cuál es el nivel de formación y de desarrollo profesional de cada uno de los docentes y de las personas que están haciendo ejercicio de la docencia que no tienen formación docente. ¿Esta decisión, este anuncio es acertado, es equivocado en las actuales circunstancias? ¿Qué puede decirnos? Lo que pasa es que el anuncio es propaganda y ahí es donde está el problema. O sea, si el ministerio hubiese dicho o Nicolás hubiese dicho, se va a mantener el retorno a las aulas progresivo y seguro, pero vamos a hacer un énfasis o vamos a aumentar la intensidad resolviendo los problemas de transporte, resolviendo los problemas de los servicios públicos y resolviendo las fallas de docentes en tales sectores, porque necesitamos acelerar este regreso progresivo. Entonces uno hubiese dicho, bueno, este es lo que lógicamente tendría que decir, porque eso le permite a las escuelas poder resolver, poder adaptar los protocolos, poder hacer inversión. Pero dicho como está dicho, es un anuncio falso, o sea, no es un anuncio real. Entonces, lo que genera es una expectativa, genera estrés en la población, en los estudiantes, en los padres, en los docentes, y a la hora de la verdad lo que hace es que con un anuncio propagandístico no está resolviendo una política, que es lo que tiene que resolver, es cómo va a hacer que lo progresivo
se incremente en velocidad, y para eso es importantísimo la inversión que haga el Ministerio de Educación, que tiene la mayoría de las escuelas del país bajo su cargo. Entonces, si nosotros sabemos que no está haciendo la inversión que corresponde, pues lo que tenía que haber anunciado es: vamos a invertir tanto y tenemos estos recursos que salieron de tal parte y van a ser invertidos de tal manera, y se va a trabajar con los servicios, con el servicio de agua, por ejemplo, en tales zonas del país donde sabemos que no hay agua cotidianamente y necesitamos dotar a las escuelas de camiones cisternas. Para eso, el día lunes, el día miércoles y el día jueves van a recibir los camiones cisternas las escuelas tal cual y fulanita. O sea, eso es lo que tenía que haber dicho, para que uno pueda decir: bueno, entonces es un retorno progresivo con un poco más acelerado. Pero si no, lo que vamos a tener es este retorno progresivo que va a ser infinito mientras no se haga la inversión que se tiene que hacer. Sin embargo, se parapetea con una serie de anuncios propagandísticos que generan unas expectativas en la población que no son. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Profesora, analista de políticas públicas en educación, además miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años después de su muerte que se creó el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que luego llevaría el nombre de Observatorio Naval Cajigal en su honor. El sabio Cajigal, como también lo apodaban, tuvo una vida corta pero intensa. Además de científico, se desempeñó como ingeniero, parlamentario, profesor universitario, funcionario público, periodista y diplomático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestro siguiente invitado. Carlos Rodríguez es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la línea de migrantes y refugiados. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa hasta ahora, tiene que ver con la situación de la migración venezolana, y yo iniciaría conversación a partir del último hecho lamentable que nos ha tocado relatar en este espacio, y tiene que ver con la muerte de una migrante venezolana en la frontera de Chile, quien pierde la vida intentando ingresar a ese país, una mujer de 78 años de edad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María, esto es más un reflejo de lo que es la crisis migratoria de venezolanos. No es la primera vez que pasan estos hechos lamentables, por supuesto, ya han ocurrido en otras ocasiones con niños, adultos, porque, bueno, la mayoría de los venezolanos que se van lo hacen en unas condiciones muy críticas. No tienen ni siquiera dinero para pagar un pasaje y hacer un viaje digno hacia los países donde van. Muchas veces se van caminando, llegan sin agua, con problemas de hidratación durante sus cruces fronterizos o por las trochas, deben atravesar, pasar por climas repentinos muy fuertes, a veces hace calor, a veces hace frío, entonces están expuestos a todas estas vulnerabilidades. Aparte de esto, cuando llegan a la frontera en Chile, pues lo único que reciben es maltrato por parte de las autoridades. Ya hemos visto que Chile, en las propagandas y en medios de comunicación social, cómo se ha registrado campañas de xenofobia en contra de la población venezolana, algo que es muy crítico, porque la mayoría de las personas que están saliendo no se van de nuestro país porque quiere o porque van a hacer turismo, se van porque muchas veces necesitan conseguir en otros países lo que no pueden conseguir aquí en Venezuela, por ejemplo, tratamiento médico, a veces en busca de una mejor calidad de vida y un sueldo que les garantice llevar una vida digna
y pues costear o paliar la situación que se experimenta en nuestro país, como ya sabemos la situación económica. Bueno, yo tengo que preguntarle, y ya vamos a entrar a hablar acerca de los distintos informes que ustedes vienen elaborando acerca de la crisis migratoria venezolana, pero ahora mismo está ocurriendo en un país como Ucrania, que atraviesa un conflicto bélico, una guerra, que bueno, allí se han registrado un número de desplazados muy importante, 4 millones de refugiados de momento que han salido, que han abandonado el territorio ucraniano, más de 10 millones de desplazados, y la verdad nos llama la atención que son cifras comparables con lo que ocurre en Venezuela, con la diferencia que nuestro país no ha sufrido un conflicto armado abierto en esta época, digamos, histórica de Venezuela, y tampoco una catástrofe natural. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Bueno, allí podemos ver en el caso de Ucrania los 4 millones de refugiados que ya, pues, valga la redundancia, han salido de su país, lo hacen por la guerra. En el caso de los venezolanos, pues no lo hacen porque, si bien es cierto, en nuestro país no hay un conflicto armado, no hay una guerra, la crisis económica ha hecho insoportable la vida en nuestro país. Y pues a veces esto es lo que es la principal motivación para que ellos salgan. Ya vemos que la migración venezolana va 6.5 mil millones de personas que han salido de nuestro país, convirtiéndose en la primera crisis migratoria de Latinoamérica y en la segunda a nivel mundial, superada solamente por la Siria. Y es una crisis que, bueno, va a seguir a largo plazo. En el caso de Ucrania, bueno, también no soy muy especialista en el tema, pero lo que hemos podido ver es que mientras siga este conflicto armado, pues va a seguir saliendo la población ucraniana, y quién sabe si iguala a la crisis migratoria venezolana. Pareciera que esa es la tendencia. Pero, bueno, ya serían 3 crisis a nivel mundial bastante críticas, para lo cual la comunidad internacional tendría que sacar bastantes recursos y los países tendrían que apoyar para poder dar soluciones a estas problemáticas. Justo por eso estaba el tema. No sé si organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela les preocupa o no que la crisis de refugiados en Ucrania desplace el interés de la comunidad internacional por la crisis migratoria venezolana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, al respecto, desde que comenzó la guerra, el día de la intervención, el 24 de febrero, esa fue una preocupación para muchas organizaciones aquí en Venezuela que estamos trabajando el tema de migrantes y refugiados venezolanos, pero también en el exterior, en el caso de Colombia, Chile, todos estos países que han recibido población venezolana, porque, bueno, ahora la comunidad internacional está más enfocada en la crisis Ucrania y no tanto en la crisis migratoria venezolana. Es decir, se invisibiliza la crisis por un tiempo. El foco ahora va más centrado hacia Europa, entonces, bueno, los recursos probablemente ya no serán los mismos, que de por sí en el caso de la migración venezolana ocurre un problema, y es que la cooperación internacional, el financiamiento que ha dado la cooperación internacional ha sido bastante bajo. Entonces, probablemente, y eso es lo que va a seguir pasando, que con esta crisis de refugiados ucranianos, entonces ya va a ser un poquito más costoso que bajen presupuesto para atender la migración venezolana, y esto se traduce en que, bueno, las vulnerabilidades de los venezolanos en el extranjero se van a acrecentar, porque antes, por ejemplo, iban a una organización que les brindaba algún tipo de alojamiento, ahora como no tienen suficiente presupuesto, pues no se lo podrán dar y tendrán que irse a dormir a las calles, como ha pasado. Quisiera ahondar en el tema de lo que está ocurriendo con los niños, los pequeñitos de nuestro país. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A la luz del último informe, Pequeños en Movimiento, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Al regreso de la pausa, si me permite, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. Conexión 750, hablando acerca de la situación de los migrantes venezolanos, tomando como punto de partida este hecho dramático, tremendo, de la muerte de una mujer venezolana de 78 años de edad cuando intentaba cruzar la frontera de Chile. Nos acompaña Carlos Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica en la línea de migrantes y refugiados. Yo le dejaba una inquietud a propósito del último informe denominado Pequeños en Movimiento. ¿Qué data lograron ustedes documentar allí acerca de lo que está ocurriendo con los niños venezolanos que siguen saliendo de nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, con relación a la población, a la niñez migrante que se ha ido de nuestro país, se van en unas condiciones bastante críticas. Normalmente lo que podemos registrar allí en ese informe es que están saliendo
adolescentes entre 12 y 17 años. La mayoría se va solo o acompañado de algún vecino, de algún amigo, algún desconocido, pero muchas veces están saliendo sin sus padres, sin algún representante legal, y la razón por la que salen muchas veces es para reunirse con sus padres en el extranjero, porque hemos sabido que el tema de la migración venezolana ha implicado la ruptura de la familia. Entonces hay algunos los padres, por ejemplo, se fueron primero y ahora los hijos están saliendo. Y bueno, se van solos y durante la ruta están expuestos a una gran cantidad de vulnerabilidades, porque tienen vulnerabilidad en un doble sentido. Primero, por ser migrantes, y segundo, por ser menores de edad, porque al cruzar por las trochas pues están expuestos a reclutamiento forzado por grupos armados irregulares, a ser víctima de algún tipo de explotación o abuso sexual en el caso de las niñas, también de ser abusados por parte de las mismas autoridades de los países receptores. ¿Por qué? Porque cuando los ven que son niños solos y que no tienen ni siquiera un pasaporte, a veces se van la mayoría con la cédula de identidad, pues estos aprovechan para abusar de ellos, maltratarlos, detenerlos y no darle pues la protección que realmente estos niños merecen. Una situación bastante crítica y muy peligrosa. Por darte una cifra, entre 2015 y al 2019 más de 25,000 niños venezolanos se han ido de nuestro país. Una cifra que son estimaciones, se considera que puede ser mucho más, porque allí no estamos incluyendo a los niños indígenas que también se han ido. Ahora, le pregunto, cuando usted dice la mayoría sale sin pasaporte, ¿quiere decir que abandona Venezuela por, digamos, caminos irregulares? Sí, de hecho la mayoría, y esto no solamente en el caso de la niñez migrante venezolana, la población de nuestro país que se va lo hace por lo que se conoce como las trochas, caminos verdes o pasos irregulares, porque, bueno, no cuentan con un pasaporte. Ya sabemos que, bueno, acceder a un pasaporte en Venezuela tiene un costo al que la mayoría de la población a veces no puede acceder, y bueno, no les queda más de otra que irse, y también que la mayoría de los países les exigen visa, entonces tampoco tienen ni para el pasaporte ni para obtener una visa, y bueno, tienen que irse por las trochas, no les queda de otra. Ahora, tengo que preguntarle, porque nos ha tocado relatar, sobre todo a comienzos de este año, la muerte de varios menores venezolanos en distintos países, quienes habían migrado, quienes habían salido de territorio nacional. ¿Qué información manejan ustedes hasta esta fecha sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Perdón, no entendí mucho la pregunta, disculpe. Sobre los niños que han perdido la vida, en casos como el de, por ejemplo, Keiler Vargas, 2 años, fallecido en el trayecto entre Perú y Bolivia en enero, y así suma y sigue hasta 5 pequeñitos, entendemos hasta febrero, que se sepa. ¿Qué información manejan ustedes sobre este punto en específico? Realmente sobre ese tema lo que manejamos es lo que ya hemos visto por medio de prensa, que bueno, todos estos que van desde el año. Sin embargo, hay que destacar que aquí se presenta un problema, porque hay muchas muertes de venezolanos que no se registran. Por ejemplo, en el cruce por las trochas, allí sabemos que no hay presencia de autoridades. En la mayoría de los casos no hay presencia de autoridades, y allí a veces se registran muertes, asesinatos de no solamente de niños, de personas adultas, mujeres venezolanas, y estas muertes nunca son registradas. Por ejemplo, el año pasado, en el caso de Colombia, hubieron más de 2,000 muertes de venezolanos que murieron a manos de la delincuencia, la violencia, pero como tal no hay, ¿cómo lo diríamos? No hay una base de datos que unifique todas estas muertes o pueda registrar todas estas muertes. La muerte de un pequeñito venezolano que iba camino a Trinidad y Tobago marcó un antes y un después. Esto producto de la acción de los cuerpos de seguridad de la Guardia Costera de ese país. La comunidad internacional, recuerdo, en un momento determinado, prácticamente todas las agencias de Naciones Unidas dedicadas a la infancia
habían encendido las alertas sobre este tema. Yo le pediría un comentario. La pregunta es, ¿han cambiado las cosas después de ese hecho tan tremendo o no? Lo escuchamos. Bueno, después de este hecho, las cosas siguen igual, la verdad. La población venezolana sigue saliendo hacia Trinidad y Tobago, y las otras islas cercanas, Aruba, Curazao, se siguen yendo por lo que se conocen los botes que no cuentan con las medidas de seguridad para navegar en el mar. Eso sigue ocurriendo. La policía de Trinidad y Tobago sigue, las autoridades, no tanto la policía, las autoridades en general de Trinidad y Tobago siguen siendo un poco hostil con la población venezolana que está llegando. Hemos visto que en ese caso del niño, pues hasta la fecha no hay respuesta, no ha habido un condenado, no sabemos qué ha pasado con esas investigaciones. Creo que Trinidad y Tobago está en la obligación, no es que creo, Trinidad y Tobago está en la obligación de investigar, porque hay un uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus autoridades, y este hecho debe ser castigado y sancionado. De hecho, lo que se pudo conocer fue que la madre del infante fue detenida después del funeral, algo que es totalmente inaceptable, y allí vemos cómo Trinidad y Tobago sigue siendo hostil a la población venezolana y tiene una política que es muy agresiva en contra de la población venezolana, y ellos deben entender que estas personas no se van porque quieren o no se van porque van a hacer turismo. No, se van porque están buscando una mejor calidad de vida, están buscando protección internacional para poder salvaguardar su vida. Finalmente yo le preguntaría, porque justo de este hecho, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Go, llegó a decir: ningún niño migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción. ¿Existen proyecciones acerca de lo que puede ocurrir con el fenómeno migratorio venezolano para este año 2022, o es muy pronto? Lo escuchamos. Bueno, con relación a ese punto, yo quiero destacar algo. La tendencia es que la migración venezolana va a seguir en aumento. En los últimos, por ejemplo, en estos 3 primeros meses del año, enero, febrero y abril, ACNUR ha reportado en la frontera entre Colombia y Venezuela el ingreso de población venezolana hacia Colombia. Son más los que van que los que están regresando. Sí hay un grupo de venezolanos que están regresando, pero es un número muy bajo. Es decir, de más de 8.000 que cruzan la frontera entre Colombia y Venezuela, algo así como el 5% son personas que vienen hacia nuestro país y son de nacionalidad venezolana. Pero el otro 95% es población que se está yendo. Entonces la tendencia es que la migración venezolana va a seguir en aumento, y se espera que, ascienda a más de 6 millones para el próximo año. Puede llegar a 8 millones, pero va a continuar. Las cifras van a seguir elevándose, y esto ahora es que va a quedar migración para un largo rato, porque mientras no haya una solución a todo lo que está ocurriendo en el país, pues la gente lo que le va a quedar es seguir saliendo de su propia tierra, digámoslo así. Carlos Rodríguez, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la línea de migrantes y refugiados. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.